Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La guerra declarada por parte del gobierno contra las maras y pandillas mantiene a las autoridades de seguridad buscando estrategias que se traduzcan en una reducción de los índices de criminalidad en el país. Y tras un llamado de atención hecho por la presidenta Xiomara Castro a los encargados de la fuerza pública, los llevó a presentar algunas medidas para reforzar su lucha. En ese sentido, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, anunció que una de las acciones que emprenderá la Secretaría de Seguridad será la construcción de 2 nuevas cárceles de máxima seguridad, las cuales se construirán en sectores alejados de zonas urbanas. La idea es aislar a estas personas que están siendo procesadas o están siendo sentenciados por delitos del crimen organizado, ser miembros de maras y pandillas, permanecer a estructuras criminales, narcotráfico y el acceso a estas cárceles de máxima seguridad que se construirán en estas 2 zonas geográficas del país. El acceso es muy difícil, según dijo el jerarca policial. De Sánchez, la idea es aislar a estas personas que están siendo procesadas o están sentenciados por delitos del crimen organizado, ser miembros de maras y pandillas, permanecer a estructuras criminales, narcotráfico y el acceso a estas cárceles de máxima seguridad que se construirán en estas 2 zonas geográficas del país. El acceso es muy difícil, dijo el jerarca policial. Según Sánchez, una de las prisiones será construida en la isla del Cisne, en el Caribe del país, y la otra en una selvática entre Patuca, del departamento de Olancho, y gracias a Dios, y de momento no precisó el presupuesto que se necesitará para estas obras. Asimismo, apuntó que cada cárcel tendrá una capacidad para alojar al menos 1.500 privados de libertad. Se aumentará el sistema penitenciario en Honduras. El anuncio hecho por las autoridades, esto trajo consigo reacciones, y la diputada del Partido Liberal, Erika Urtrecho, señala que lo que necesitamos es que realmente muestren que la mosquitia sí importa, no nos estén llevando cárceles, que nos lleven proyectos de desarrollo para salir adelante. No hacen falta cárceles, hacen falta hospitales, escuelas, centros de salud, carreteras, dijo la legisladora. Es importante recordar que los centros penales del país han sido escenarios de cruentos hechos, y los de máxima seguridad, como la del Pozo en Ilama, Santa Bárbara, y otro en Moroselí, El Paraíso, donde se han registrado enfrentamientos entre privados de libertad, por lo que, según las autoridades, es necesario reestructurar y modernizar las cárceles, ya que algunas presentan sobrepoblación. Por lo pronto, se espera que la próxima semana se tenga previsto una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en las que analizarán otras estrategias que lleven a bajar los índices de violencia que, si bien las autoridades señalan que se han reducido, reconocen que no serían suficientes y que sus esfuerzos orillaron a los fascinerosos a ejecutar diversas tácticas que ahora la Policía Nacional debe contrarrestar, replanteando sus medidas. En la actualidad, El Salvador acaba de inaugurar la cárcel más grande del continente y, según varios hondureños, el país debe imitar lo hecho por el vecino país, tratando con mano dura a los miembros de estructuras criminales. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Bien, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hace poco decía yo, cuando anunciaron 2 nuevas cárceles, que me daba pesar. Entonces no me voy a retractar, me da pesar, porque no son 2 nuevas universidades, ni 2 nuevos hospitales equipados y con médicos, porque no hay que andar ofreciendo hospitales y no va a haber equipamiento y no va a haber el personal que labore. Tampoco no están anunciando 2 centros básicos de escuela primaria y secundaria con educación bilingüe para los hondureños con menos recursos. No están ofreciendo nada de educación ni de salud.
de seguridad. Mucha gente, miren lo que Bukele ha hecho. Bueno, pobrecitos como estaba la gente de El Salvador entonces. Con un montón de delincuentes. Y entonces, aquí que más sale que hayan, vaya, que le den más dinero al Infop para que prepare gente. Para que salgan muchachos técnicos, ya bachilleres, peritos mercantiles, profesores, ¿no? Que salgan en carreras técnicas. Pero no, aquí estamos anunciando dos cárceles. Andamos mal también. Y El Salvador con ese montón de delincuentes. Pues Bukele, al parecer el presidente de El Salvador, bueno, yo cuando me dicen que va a tener la cárcel más grande de Latinoamérica, pobrecitos los salvadoreños, pues, tantos delincuentes hay ahí. Y entonces aquí ojalá que la piensen bien para apoyar la educación, la salud, las carreras técnicas y también que los delincuentes, esa cárcel del Cisne, ya días lo hubieran hecho, en vez de esas que decían que eran cárceles de máxima seguridad, que ahí meten armas, meten drogas, matan gente. Esa es la realidad de las famosas cárceles de seguridad también. Pero bien, esos son mis comentarios iniciales. Yo aquí te traigo, como siempre, expertos para que participen, opinen, se desarrollen y nos ilustren con sus conocimientos sobre los temas que abordamos. Está el abogado Gonzalo Sánchez, un hombre de gran experiencia también por su trayectoria profesional como abogado, como criminólogo. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, muy amable, licenciado. Gracias por invitarme a este excelente programa y bueno, que vamos a dar respuestas a las preguntas que se me formulan. Gracias. Gracias. Don Henry Osorto Canales, comisionado de policía en condición de retiro y experto en seguridad, también me acompaña esta mañana. Henry, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, igualmente al compañero abogado González Sánchez, que se encuentra en los estudios, y a la distancia igualmente a Hugo Maldonado. Bueno, vamos a estar aquí abordando este tema, que es muy importante, y darle las respuestas técnicas, científicas, sin sesgo político, que el político de turno no se sienta atacado por las verdades. Simplemente vamos a contribuir dando ideas para que de esta manera el problema que tenemos como hondureños lo solucionemos dando el aporte que cada quien corresponda. Gracias. El presidente del CODE también está con nosotros esta mañana, don Hugo Maldonado. Buenos días. Buenos días, licenciado Valladares. Un gusto saludarle a la distancia al comisionado Henry Osorto Canales en condición de retiro, al abogado González Sánchez. Creemos que tenemos un tema como para poner no el dedo sobre la llaga, sino más bien buscar consensos y opiniones que puedan ayudar no solo al Estado de Honduras, sino también al Instituto Nacional Penitenciario, como también a la misma población penitenciaria esta mañana, licenciado. Muchas gracias por invitarnos. Bien, gracias. Ese anuncio de 2 cárceles es lo que... Estas cárceles ya tienen los diseños, la Secretaría de Seguridad irá a comenzar a diseñarlas. ¿Qué piensan inicialmente los 3 sobre esto? Bien, muy buenos días a mi amigo Maldonado allá, licenciado, al compañero, también un fuerte abrazo. Bien, al inicio el licenciado externaba su opinión personal con respecto a la construcción de estas cárceles de máxima seguridad y, como bien lo dijo, si fueran 2 hospitales o se construyeran más escuelas, creo que sería mucho mejor. Lamentablemente la seguridad, como todos sabemos nosotros, la seguridad ciudadana es cara, porque si hay seguridad ciudadana hay inversión, y si hay inversión, de cualquier manera pues el país hay crecimiento económico y mejora para sus habitantes y todo lo demás. El problema de los hacinamientos que se da en las cárceles
y luego pues las vendetas y cantidad de muertos que se producen en las cárceles nuestras, que supuestamente son cárceles de máxima seguridad, pero siempre se suscitan este tipo de hechos. Entonces yo creo que la Secretaría de Seguridad, en aras de evitar ese hacinamiento, piensa construir pues esas dos cárceles grandes y de máxima seguridad, supuestamente para detener allí o recluir a los criminales o personas de Lampa o personas que están enjuiciadas por delitos, me imagino yo que graves. Entonces, no obstante, de cualquier manera yo lo miro bien, porque sí es necesario terminar con ese hacinamiento. Voy a dejar una aclaración. Sí. No es que no lo miro bien, digo que sería mejor lo que planteé inicialmente, pero estamos mal también porque hay que hacer más cárceles. Ahí ustedes me dicen cuántas cárceles hay. No es que no lo miro bien, los delincuentes que lo metan presos, y de hecho dije por eso que esa idea de la Isla del Cine, que yo una vez fui, es la correcta, pero también aquí voy a abordar esta mañana eso, disculpe que lo haya interrumpido, sí, no, de que drogas, mujeres, armas y muerte en las famosísimas cárceles de máxima seguridad que nos aseguraban, recuerden bien todos ustedes, televidentes y los honorables participantes, que nos aseguraban que nada de eso iba a pasar y sigue pasando. Sí. Disculpe. Claro. El problema allí básicamente es que, si bien es cierto, las cárceles son de máxima seguridad, pero eso no lo vamos a topar el sol con un dedo. Hay una tremenda corrupción al interior de estos centros penitenciarios. ¿Cómo es posible que cuando los abogados llegamos allí nos quitan el celular, nos registran, nos pasan el escáner, todo? Y entonces, ¿y cómo es posible entonces que pasen armas, que pasen drogas, que pasen todo tipo de hasta artefactos explosivos en esos centros de máxima seguridad? Eso no debería de darse, definitivamente no debería de darse. Entonces, esto yo creo que sí es importante construir estas cárceles, pero ese problema siempre lo vamos a tener. Mientras no se combata la corrupción que hay a lo interno de estos centros penitenciarios, podrán hacer las mejores cárceles de máxima seguridad, pero el problema lo vamos a seguir teniendo. Sí, don Henry. Ok, bueno, voy a dar mi opinión. Yo creo de que esta idea que ha salido últimamente después de la reunión que convocó la señora presidenta a todos sus ministros o al Consejo de Seguridad, es donde nace la construcción de 2 nuevas cárceles. ¿Pero por qué nace esta idea? Porque se ven que la delincuencia sigue creciendo, los muertos se siguen dando a nivel de Honduras, a diario, masacres y todo. Entonces creo que, viéndolo desde un punto de vista técnico, profesional, lo que está fallando aquí no es porque no hay cárceles. Cárceles hay. El problema es el recurso humano, técnico, que se contamina en las instituciones. Y es aquí donde empieza a haber estas acciones fallidas y se ve desequilibrada la presidenta como máxima figura de nuestro país, que ella ha dado las herramientas, creo, necesarias a todas sus instituciones y está dando el apoyo para que se combata la criminalidad. Pero el eslabón, la debilidad, ¿dónde está? Esto es lo que hay que identificar. ¿Dónde está la debilidad? En los órganos operadores de justicia, que es aquí donde existe la impunidad, se crece la delincuencia, se crece la criminalidad y por ende mantenemos un país como el nuestro en zozobra, con miedo. A diario se ven crímenes y no se ve respuesta de parte de las autoridades, que dicen que necesitan un tiempo o les dan un espacio para que investiguen un caso. Claro, como profesional del derecho hay que seguirles el debido proceso, se necesita un espacio, pero vemos casos de 10, de 15, de 20 años que continúan en la impunidad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién está fallando? Es el recurso humano de nuestra institucionalidad, y es aquí donde hay que ver, y también hay que hacer proyectos simultáneos, integrales. La señora presidenta es la máxima figura de su gabinete de gobierno. Ella tiene ministros y a cada ministro le debe dar acciones
correspondiente, porque la seguridad no solo le corresponde a la Policía Nacional, a Fuerzas Armadas y a las otras instituciones, le corresponde al universo de los ministerios. Hay que ver si en la aldea el campesino está haciendo la labor que corresponde. ¿Por qué no cultiva la tierra? Porque no tiene los insumos, no tiene lo básico, ni tan siquiera para comprar 1 litro de gramoxón. Entonces digo esto con conocimiento porque yo soy campesino. Yo me desplazo y veo, es aquí donde la juventud conspira y planifica hechos delictivos a bajo niveles. Empiezan robando gallinas, después se roban una vaca, después dicen al sicariato, después a la distribución de drogas, y es aquí donde viene la convulsión social, que no sabemos, los que están arriba dicen que no saben por qué tanta delincuencia, pero ¿qué? La delincuencia viene de abajo, en un proceso, porque tal vez el funcionario que está en determinada región, se confabula también, y el mismo político sectoriza y manipula que no, vos no sos de mi partido, vos no te puedo dar. Entonces existe una división dentro de nuestro país. Entonces creo de que hay que unirnos como hondureños, porque si seguimos en esta fachada que tenemos, pues esto creo que no vamos a llegar más, porque somos el primer país en la delincuencia, somos el más violento del mundo. Entonces lo que hay que hacer es sacarlo, pero ¿cómo? Cambiando de actitud a nuestro personal en toda la institucionalidad, ¿va? Para que hagamos el trabajo que corresponde. Y creo que construyendo cárceles no es la solución. Aquí es de ver quién es el que no funciona, y el ministro que no ve resultados en los primeros 3 meses, no lo siga chineando, señora presidenta. Sáquenlo. Usted quiere resultados, usted solo va a tener un periodo de 4 años, ya lleva casi 1 año y medio. Entonces necesitamos tener respuesta, porque el pueblo se fue rotundamente a votar porque queríamos un cambio. Ya no queríamos estar en manos de un narcotraficante, no queríamos estar en manos de criminales. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues el cambio sí ha habido en algunas cosas, pero en el fondo de la criminalidad se mantiene con los mismos estándares, la misma forma de operar, porque estas bandas operan a nivel nacional, ¿va? Y no son los que están dentro de las cárceles que operan los que están afuera. ¿Quiénes son los que matan? Los que están afuera, los compinches. Entonces es aquí donde los equipos de inteligencia del Estado no están haciendo el trabajo que corresponde. Con tantos medios que hay hoy, tantas patrullas, combustible. Me recuerdo antes que no había ni presupuesto de combustible y uno daba respuesta. Porque hacía un trabajo coordinado con los jueces, con fiscales. Es más, el mismo fiscal le prestaban los vehículos al policía para que fuéramos a hacer operaciones. Entonces, pero aquí todo el mundo está peleando. ¿Qué pelean? Como que cada quien agarró su banda y que cada quien va a proteger su banda. Entonces aquí no. Y vamos contra la delincuencia en forma general. Y creo que las cárceles es bueno hacerlas, pero que después se sirvan como centros de educación, así como en Holanda, en Finlandia, que allá solo tienen un guardia y no hay ningún preso. ¿Pero por qué? Porque trabajaron desde la niñez formando esta juventud para que entre 20 y 25 años nosotros tengamos estos resultados, pero empecemos desde ya, ¿verdad? Y al que anda delinquiendo hay que reprimirlo, hay que castigarlo y conforme a la ley, ¿verdad? Porque hay muchas personas inocentes en las cárceles, pero los meros capos, los meros cerebros criminales siguen en reuniones políticas, siguen en reuniones en esos hoteles de 5 estrellas y son los que ponen los ministros, son los que recomiendan quién va a ser el director de la Policía Nacional, quién va a ser el ministro de Defensa. Lo digo con propiedad, con conocimiento, porque yo quiero que mi país cambie. Me he enfrentado, no sé, ustedes saben cuál ha sido mi lucha desde el gobierno anterior. Yo fui la primera persona que dilaté y lo dije públicamente que estamos en manos de un narcotraficante y nadie lo creía. Y usted está loco, me decían. No estoy loco, hoy el tiempo me está dando la razón. Y lo digo para que cambiemos, porque creo que nuestros hijos, nuestros nietos merecen un futuro mejor. Ya nosotros ya estamos de ida, hombre. Creo que ya nos falta poco. Entonces creo de que podemos hacer mucho por nuestro país. Y a estos ministros, que yo veo muchos ministros nuevos ahí, nuevos en el sentido político y nuevos en edad, con pequeña edad, y no están dando el ancho. Y no era lo mismo agarrar llantas y ir a quemar llantas.
Pues no, usted como ministro debe pensar abiertamente en las funciones que le delega la misma ley y llevar proyectos a las comunidades, llevar proyectos a la sociedad y unir al pueblo. Aquí el ministro, la presidenta, es la presidenta de los hondureños, no es la presidenta de Libre ni de los de PTH, es la presidenta de todos, liberales, nacionales, de izquierda, de derecha, del centro, de todo, pero con la gobernabilidad que se debe hacer las cosas. Y creo de que esto es lo que está fallando, un asesoramiento muy cercano a ella, decir las cosas como se deben de decir. Hay veces que las verdades duelen cuando se dicen las verdades, pero como aquí les gusta que les mientan y que les anden limpiando los zapatos, entonces ahí es donde algunas personas no encajan en algunos puestos, por lo mismo, porque los ven como rivales contrarios que no tienen la misma forma de pensar de ellos. Gracias. Don Hugo Maldonado, sus consideraciones iniciales sobre esto del anuncio de la construcción de nuevos centros penales, de 2 nuevos centros penales de máxima seguridad en Honduras. Muchas gracias. He escuchado al abogado González y al comisionado Soto Canales. Y lo escuché a usted en la introducción, me pareció bastante sensata, crítica sobre la problemática que vivimos en el país. Miren, nosotros como organismo de derechos humanos siempre hemos estado pendientes de la situación de lo que sucede en los centros penitenciarios a nivel del país. Hemos sido, permítanme la palabra, como amigos estratégicos de las autoridades que se dejan ayudar en cuanto a la problemática. ¿Por qué construir 2 cárceles penitenciarias nuevas en el país? Estoy de acuerdo con lo que la opinión suya de introducción, estoy de acuerdo con lo que estableció la diputada Urtecho el día de ayer en el Congreso Nacional de la República. Muy oportuna sus opiniones desde el Congreso Nacional. Me parece que esto de construir 2 centros penitenciarios, uno supuestamente en la Isla del Cine y la otra en el sector montaña arriba del Patuca, que colinda con, gracias a Dios, tiene que haber un porqué. Y el porqué es que en los centros penitenciarios del país tenemos en este momento 16.500 privados de libertad. Tenemos de esos 16.500 privados de libertad, 9.000 de ellos son procesados. 7.000 privados de libertad están sentenciados. Aparte de que en el sistema penitenciario del país está arriba de un colapso, porque todos los penales realmente tienen más de la capacidad para la que fueron construidas. Se destruyó o se quitó el centro penitenciario de San Pedro Sula. La fundación que lideraba el obispo Emiliani, empezaron a construir allá en la sequía Santa Bárbara. Allá está botado, enmontañado de maleza. Esas instalaciones no se reacondicionaron y se dejaron a la deriva, no se utiliza absolutamente para nada, y hay más de 100 y fracción de millones de lempiras invertidos, invertidos y botados, que nadie le pone manos, porque hay que invertir más en la reconstrucción, llamémosle así, o en el reacondicionamiento de esa granja penal, que es lo que se invirtió en la construcción. Bueno, aquí está el detalle. Usted lo dijo hace poco. ¿Por qué? ¿Y por qué no utilizamos esas instalaciones en que sea para un centro técnico que nos ayude a rescatar los jóvenes de ese sector de Cofradía y sus alrededores, y montamos una escuela técnica? No, nos damos el lujo. Un país
pobre como el nuestro nos damos el lujo de tener ciento y fracción de millones de lempiras botados ahí. Construir 2 cárceles de máxima seguridad, una para 1.500 cada una de ellas. Serían 3.000 privados de libertad que estarían aislados del sector justicia, aislados inclusive hasta de sus familias, aislados de la sociedad, etcétera. Eso nos va a solventar la situación de la criminalidad y la violencia en el país. Lo dejo ahí como una pregunta. Pero la verdad es que nosotros vemos el sistema penitenciario desde una perspectiva de derechos humanos, que el código, y ahí está el abogado, bueno, todo esto lo entendemos cada uno de nosotros y de los televidentes. La prisión, por ejemplo, debe de ser la última, pero la última acción penal de un tribunal o de un juez competente. La última acción. No, aquí es la primera acción que pide el ente acusador para que a fulano, sutano, a mengano los mandemos, porque te quiero ver preso, porque te voy a refundir en la cárcel, etcétera, etcétera. Aquí no pensamos en educación, aquí no pensamos en salud, aquí no pensamos en que todas las secretarías de Estado deben de estar al unísono de la situación de la seguridad pública. ¿Por qué una influye en la otra? Y no dejemos ir al sistema de justicia en el país. La Corte Suprema de Justicia, y ahí están, esto es de todos conocidos, que tiene arriba del 40-45% de mora judicial. Pero esa mora judicial solo perjudica a un sector de la sociedad, que tiene que ver precisamente el 80 o 90% con privados de libertad. La mora judicial, y que muchos de ellos, cuando yo voy a un centro penitenciario del país, recientemente fui a La Tolva y pedí ingresar a los módulos, eso da tristeza. No estoy diciendo que deben de estar como en un hotel 5 estrellas. La verdad que el hacinamiento es una preocupación del Instituto Nacional Penitenciario. Lo he estado hablando personalmente con el señor director, el comisionado Otoniel Castillo Lemus, y hemos coincidido en puntos en que tenemos que luchar para que no se sigan dando las muertes violentas al interior de los centros penitenciarios. Hemos hablado sobre el hacinamiento, hemos hablado la separación de los grupos en diferentes centros penitenciarios, hemos hablado de cómo generar desde el Instituto Penitenciario, desde el CODE, ablandar a que la Corte Suprema de Justicia logre, resolver la mora judicial, que el 80% tiene que ver con los centros penitenciarios, porque esos jóvenes, hay gente ahí que ya cumplió su pena, hay gente ahí que esté esperando una razón jurídica de la casación presentada para poder salir en libertad, y les ha pegado a muchos, pero no se ha hecho. Esperamos que de esta Corte Suprema de Justicia, nosotros como organismo de derechos humanos, pueda tal vez no erradicar ese 40-45% de mora judicial, pero si nos ayudara como así lo ha dado a entender a la sociedad hondureña la señora presidenta de la Corte, nos ayudara un 30%. Imagínense que ahorita se están viendo casaciones del año 2019, por ejemplo. Entonces, esto va a venir a ayudar enormemente. Aparte de eso, amigos televidentes, Raúl, abogado Sánchez y amigo Sorto Canales, en este momento se está terminando el borrador. Se está terminando el borrador en el Instituto Nacional Penitenciario sobre, ¿se acuerdan el indulto que ofreció la ciudadana presidenta? Ahorita se está afinando detalles sobre a quiénes va a beneficiar el indulto, pero que va a entrar con una nueva ley que se le llama la Ley de Gracia Constitucional. ¿Por qué? Mire, en los centros penitenciarios el abogado Sánchez, el abogado Sorto Canales conocen perfectamente bien, y muchos
abogados que nos están escuchando esta mañana y que nos están viendo. Los familiares de los privados de libertad saben, mire, esa es una cárcel de máxima seguridad, esa que tenemos en pantalla ahorita. Entonces, sabemos las penurias que se viven al interior. Y como lo dijo el abogado Sánchez, ahí le revisan a uno, y yo soy uno, el primero, que cuando voy a un centro penitenciario, que me palpen y que me pasen por el escáner, porque esa seguridad es mi seguridad, es la seguridad de quienes yo voy a ver y es la seguridad del resto de la población penitenciaria. Como a una mujer bien le captan cuando lleva en su parte íntima carrucos de marihuana o cualquier otra cosa, o que en sopas o en sandías llevan otras cosas. Realmente la situación, hay seguridad, pero quienes entran, todos los artefactos y otros, tiene que haber nosotros le llamamos una amistad manifiesta de personal adscrito a ese centro penitenciario para poder ingresar algún instrumento al interior. Sí, voy a hacer una breve pausa para luego, aquí está conmigo, con nosotros, el comisionado Marvin Vieda, que es el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, para que él nos diga qué piensan ellos y luego mis panelistas puedan exteriorizar sus ideas y comentarios. Ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, gracias. Voy a continuar. Les decía que está conmigo el subdirector de Centros Penales para consultarle a él qué piensa el comisionado Marvin Vieda, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. El comisionado, buenos días, sus comentarios y qué nos puede decir sobre el anuncio de la construcción de estos dos nuevos centros penales, que se analizó antes de tomar esta decisión y cuál es en sí toda la idea y en cuánto tiempo se va a desarrollar esto. Adelante, por favor. Buenos días, licenciado. Un saludo para los estimados panelistas de respeto, profesionales cada uno en sus áreas, conocedores de la temática. Recuerde que el mismo Estado tiene la obligación constitucional de los establecimientos penales, donde establece que son centros, establecimientos de seguridad y protección social. Claro, los que conocemos, como el abogado Hugo, como el abogado Sánchez, el comisionado Osorto Canales, cada uno conocemos estos centros. Y al ir detallando, nos damos cuenta que de los 25 centros hay 4 o 5 que fueron construidos en algunas condiciones, nosotros 21 tienen condiciones mínimas. Muchos de estos fueron casas de habitación que le fueron agregando una u otra pieza y no reúnen ni siquiera las condiciones mínimas para ser establecimientos penitenciarios o carcelarios. Dentro de los mismos, deberíamos tener la obligación de tener una clasificación mínima. Y hablando de la mínima es tener separados los procesados de los sentenciados. Situación que hasta estos momentos igual no se cumple, se está trabajando en un diseño para ello. Y hablando de la población penitenciaria, en estos momentos tenemos 19.574 privados de libertad, de los cuales tenemos 9.050 que son procesados, tenemos 9.230
sentenciados. Estos sentenciados posiblemente pudiera subir un poco más, en virtud de que una vez que estos privados de libertad son condenados por el tribunal de sentencia, las mismas resoluciones o cómputos de pena no lleguen a tiempo a los juzgados de ejecución y mucho menos a los centros penitenciarios. Es así que el sistema penitenciario tiene una capacidad para 15.700 privados, teniendo hasta este momento una sobrepoblación de un 20% equivalente a 3.800 privados. Como bien lo dijo el Bien, vamos a ver si logramos restablecer la comunicación. Abogado. Sí, yo más bien pensé que la construcción de estos dos centros penitenciarios... Lo vi con dudas ahorita. Sí, que... ¿Verdad? Sí. Lo vi que quedó con dudas. Sí, sí. Pero yo pienso que la construcción de estos dos nuevos centros penitenciarios no es malo, pero yo creo que va dirigido a dos vías. La primera es terminar con ese hacinamiento tremendo que hay en las cárceles y que debido a eso es que se producen también esas muertes al interior de estos centros penitenciarios. Y la otra vía es que yo pensé que la Policía Nacional, después de la reunión con la honorable ciudadana presidente, va a realizar operaciones de gran envergadura, operaciones ya saturaciones, investigación criminal, básicamente para dar con las estructuras criminales y detener a estas personas y recluirlas en estos nuevos centros penitenciarios que se piensan construir, porque la verdad que el pueblo espera o ha esperado mejores resultados en cuanto al estado de excepción que se dio, ¿verdad? Porque se creyó que con esto se iba a enfrentar, valga la redundancia, frontalmente a las estructuras, y se continúa cobrando extorsión, se continúan con las masacres, se continúan asesinando personas. Pero el punto aquí es bien importante dejar claro esto. Casi siempre tendemos a culpar a la Policía Nacional y debemos de estar conscientes que este es un problema social. Este es un problema donde hay que mejorar las condiciones de vida del ciudadano. Mire usted, por ejemplo, todas estas familias que emigran hacia los Estados Unidos, hacia España. Estos muchachos quedan con las tías, con las abuelas. Entonces esto nos está creando también graves problemas porque hay una desintegración familiar tremenda en ese aspecto. Entonces yo más bien pensaba que iba dirigido estos centros penitenciarios pues allá a atacar frontalmente a estas estructuras y colocarlos en estas cárceles aparentemente de máxima seguridad. El punto es que la ciudadanía se pregunta, ¿cómo es que son cárceles de máxima seguridad si ingresan, como dijimos anteriormente, armas, teléfonos celulares, droga, una serie de cosas que ingresan? Entonces la pregunta es, ¿quién es el responsable? Primero se lo dieron a las Fuerzas Armadas, creo que la Policía Militar estuvo a cargo de estos centros penitenciarios y creímos de que las Fuerzas Armadas o la Policía Militar iba a controlar. Bueno, es increíble que una vez se fugaron unos y habían 3 cordones de seguridad. Qué increíble y qué paradójico. ¿Cómo se van a fugar si habían 3 cordones de seguridad allí en estos centros penitenciarios? Entonces uno rápidamente se da cuenta que hay que comenzar a investigar. No son los mandos superiores, son abajo, los mandos intermedios abajo, que son los que están coludidos con estos muchachos para introducirles todo lo que mencionamos anteriormente y que los cuales se pagan grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Por introducir un teléfono celular, armas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que comenzar por eso primero, por investigar al personal que se está allí. Digo yo, por Dios, este problema lo tenemos desde hace tiempo. ¿Cómo es posible? Vuelvo y repito que las personas que llegamos a estos centros nos registran, hasta nos escanean. Ajá, y el personal que trabaja allí,
¿Cómo es posible que esa arma va a llegar allí? ¿Cómo es posible que ese celular, hasta incluso hasta artefactos explosivos han metido ahí? Entonces, ¿cómo ingresan? No son los familiares. Ojo, en ciertas ocasiones son familiares que introducen objetos a los muchachos que se encuentran en estos centros penitenciarios, pero normalmente estoy plenamente seguro que es personal que trabaja en estos centros penitenciarios. Sí, se ha recuperado la comunicación, me dice Eddie, para que el comisionado Marvin Vieda pueda seguir haciendo su exposición y luego escuchar sus comentarios. Escuchó que le causó su primer declaración del subdirector del Instituto Nacional Penitenciario alguna, ¿cómo digo? ¿Molestia? No, que usted quedó, que como que no sabía, ¿verdad? Que tuvo dudas. Bueno, no dudas, sino que quedé pensando, la verdad, quedé meditando sobre eso. Como comisionado Marvin Vieda, adelante, por favor. Sí, buenos días. Hablábamos anteriormente del hacinamiento, que es real, un 20%, y la temática del día de hoy que ustedes tienen es acerca de la construcción de las nuevas cárceles. Se tiene contemplado la construcción de 3. Una establecida en Esperanza Intibucá, que es una cárcel de mínima para personas que están previas a salir de preliberación o su libertad condicional, y 2 que van a ser cárceles de máxima seguridad para personas de alta peligrosidad construidas en sitios diferentes o cercanos a la población, para que no pueda haber acceso a lo que es ningún tipo de comunicación, redes, y que tampoco se pueda repoblar en los alrededores de los centros penitenciarios. Es así que el Estado mismo tiene ya contemplado la construcción de estos 2 nuevos centros. En relación a lo que se está documentando, que en los centros donde hay ingreso de droga, armas y otro tipo de sustancias ilícitas, incluso algunos centros donde ha habido fuga, quiero decirles que solo este año y el año pasado tenemos un promedio de unos 120 funcionarios penitenciarios o policiales que han sido despedidos por la comisión de estos hechos. Otros han sido puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, incluso no solo el personal operativo, sino también personal administrativo. Estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de administradores, otro tipo de personal que también se ha visto coludido con este tipo de situaciones. Dentro de todos estos centros penitenciarios únicamente solo tenemos 3 centros que cuentan con equipo tecnológico medianamente para poderle hacer frente al ingreso o revisión de todo lo que ingresa o sale de los mismos. Se está trabajando en la adquisición de nuevos y para decirles que ni siquiera protocolos de actuación o de procedimientos de ningún tipo se encontraron en estos momentos, que la policía se hizo cargo de los centros penales. Ya se está trabajando, se elevaron algunos de estos para su aprobación y se está trabajando en el respeto también de los derechos humanos. Si bien es cierto, estos centros van a ser construidos en lugares distantes de la población, pero bajo los requerimientos de lo que ya nos dicta la norma nacional e internacional respecto a los sistemas carcelarios. Sí, don Henry Osorto, comentarios sobre lo que le dice el subdirector Marvin Vieda. Bueno, escuché detenidamente, algunos espacios no se lograron captar por la mala comunicación, pero entiendo que él se está refiriendo exactamente al problema que existe dentro de las cárceles en Honduras, que hay una superpoblación. Y de eso estamos conscientes, que hay una superpoblación, pero lastimosamente le quiero decir aquí al subdirector y al director del Instituto Penitenciario que las actuaciones que algunas veces se dan dentro de las cárceles, como la introducción de armas
introducción de drogas, introducción de bebidas, introducción de prepagos, porque arman unas celebraciones raras. Creo que ahí es donde deben de trabajar a lo interno, en reglamentar las visitas. ¿Por qué no puede hacer de que una K-47 la tenga un privado de libertad dentro de una cárcel? Y hay cárceles que se les llaman de máxima seguridad. Bueno, las que se construyeron recientemente, hace 2, 3 años o 4 años, la de Ilama, la de El Pozo y las otras que creo que son cárceles que brindan físicamente las condiciones. Lastimosamente, el funcionario policial, militar, porque recordemos que esto estaba a mando de los militares en el periodo pasado y donde se confabularon, es más, para quitarle la muerte a privados de libertad. Usted recuerda el caso de Magdaleno Mesa, donde introdujeron las armas, lo sacaron y lo asesinaron dentro de la misma cárcel. Entonces, son cuestiones que se dan con la confabulación del funcionario que esté encargado de la custodia del privado de libertad. Pero si nosotros trabajamos en mejorar que el policía, el militar o cualquier persona que esté dentro y que es responsable de la custodia actúe dentro de los principios éticos, creo que vamos a ir eliminando todo este tipo de irregularidades. Pero, y también aquí ellos quieren involucrar y hacer creer que todo lo que sucede fuera de las cárceles, las masacres, las muertes, asesinatos, vienen de las cárceles. Falso. Algunas cosas vienen de ahí y otras no. Entonces, aquí lo que hay que trabajar es en búsqueda de todas estas bandas organizadas y no organizadas, porque unos trabajan a nombre de algunas bandas y no son. Por ejemplo, en la extorsión. Todo el mundo dice la Mara 18 y la 13 son los extorsionadores. Y hay un montón de transportistas que dentro de los mismos conductores, los mismos taxistas, extorsionan. Son los que ponen la cuota, el día, las cantidades que tienen que tenerlas y las mandan a recoger y trabajan a nombre de X o Y maras. Y tal vez son los mismos transportistas, son los mismos empresarios. Entonces es aquí de nosotros, porque yo me considero, soy policía aún, pues. Cuando yo digo nosotros, aquí es donde el Estado debe de hacer uso de sus instituciones, hacer el verdadero trabajo. Ya es tiempo que esta extorsión no se estuviera pagando. Desde que pusieron ese estado de excepción, creo que el estado de excepción se pone, uno es para tener un mayor control de movilización de algunos delincuentes, pero esto no les va a funcionar porque los encargados de hacer la búsqueda de todos estos criminales no tienen la información. No se sabe quién opera, pero cuando uno tiene equipos de búsqueda y hoy que hay escuchas, es más fácil el trabajo policial. Aquí ya deberían de saber quién ordena las llamadas telefónicas, a qué banco llevan el dinero, quién lo lleva a recoger, porque tienen horarios de entrega del dinero. Por ejemplo, el punto de taxi de la Kennedy tiene un día y tiene una hora. No es que cualquier día van a entregar el dinero. Y si alguien de ese grupo de taxistas o dueños de taxis no quiere entregar el dinero, ellos ya saben quién es el que no quiso entregar el dinero, porque están dentro de los mismos conductores. Dicen, no, el taxista ese no quiere, ese está murmurando. Y ese es el que aparece y ya tiene identificado dónde vive el conductor, dónde vive el dueño del taxista y todo. Entonces, ¿por qué estos delincuentes sí tienen una información exacta y los policías no tienen la información? Si nosotros como estados tenemos las armas, tenemos fuerzas armadas, grupos de inteligencia, policías y otros grupos que podamos crear penetrando a estas organizaciones criminales, ¿por qué no lo hacen? El que dirige la institucionalidad, en este caso de la investigación, no tiene la capacidad o es que le da miedo. Entonces, por eso es lo que yo estoy diciendo y recomendando, que aquí ya no podemos seguir soportando funcionarios inoperantes. Aquí la respuesta debe ser inmediata y a largo plazo también, porque las investigaciones, se necesita un proceso de investigación, pero aquí a diario deberían de ser capturas de impacto de jefes de banda, pero aquí al que recogen, al que capturan, tal vez el que fue a cobrar el dinero, y este no sabe, él solo conoce quién lo manda,
pero no sabe para dónde va el dinero, que el dinero va para arriba, va subiendo, hasta llegar al banco. Entonces, pero este que mandó tiene que decir quién le ordenó y seguir como el ratón, la ruta del ratón le llamaba yo en la investigación, que el ratón sale y entra por la misma ruta. Entonces lo mismo, entonces aquí eso es lo que hay que hacer, poner a trabajar, ya no hay que esperar tiempos de tregua, ya tuvieron el tiempo necesario, los resultados deben ser totalmente a la vista del pueblo, porque el pueblo vive y observa y escucha, y solo escucha de que anoche mataron a un doctor en Tocoa. ¿Saben? Entonces todo el mundo lo sabe. Entonces siguen los muertos, siguen los asesinatos, siguen la extorsión. Entonces, y es aquí donde nosotros nos quedamos de brazos cruzados y haciendo promesas a largo plazo. Entonces, con esta construcción de estas cárceles de máxima seguridad, que va a ser una en Islas del Cisne y otra en Patuca, ¿cuánto tiempo van a tardar en construir estas cárceles? Mínimo 2 años. Entonces hay que esperar 2 años para que sí, en decir que sí vamos a dar respuesta. Mientras que los mantienen stand-by, a zozobra, y decir no, y que todavía las cárceles no están construidas, por eso sigue la delincuencia, y tener el chivo expiatorio que es por la falta de la construcción de la cárcel. Y aquí no son las cárceles, es el funcionario. Hay buenas cárceles en Honduras. Aquí lo que tiene que hacer es tener el control de la población penitenciaria. ¿Cómo va a ser que un privado de libertad va a tener un teléfono y va a estar ordenando muertes? Un ejemplo. ¿Cómo va a ser que tenga una AK-47, una 9 milímetros? No, es insólito. Aquí solo estos cuentos los creen los que son personas que desconocen el trabajo. Lo digo porque yo fui jefe de inteligencia de centros penales en 2012, 13 y 14, 2 años consecutivos a nivel de Honduras. Entonces, se hizo un trabajo y ahí es donde nosotros aprendimos cómo se mueve todo esto y cómo contrarrestarlo. Pero hoy, que las actuales autoridades penitenciarias tienen el apoyo directo de nuestra presidenta, porque yo sé que ella está apoyando, ella no es técnica, ella no es profesional en la seguridad, pero el equipo que tiene que dar la respuesta. Todos, ¿va? Aquí entonces, y esa es la respuesta que espera el pueblo de Honduras. Ella ha ofrecido todo, les ha dado todo, presupuesto, los estados de excepción, que son violatorios a la Constitución de la República. ¿O no son violatorios? Sí. Ok, entonces digo esto como reflexión, que mejoremos el recurso humano. Cuando hablamos de mejorar el recurso humano, debemos tener personas totalmente éticas, profesionales en cada centro penal y en todas las instituciones a nivel de Honduras, porque esto no solamente es trabajo de la Secretaría de Seguridad, es un trabajo coordinado, sincronizado a través de nuestra institucionalidad. Por eso son las reuniones de gabinete de gobierno. Todo el mundo debe tener una retroalimentación. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué debe hacer cada ministro? ¿Cuál es el trabajo que debe hacer cada ministro? Pero aquí lo que hacen es tomarse la foto con la presidenta y dice que estamos sembrando árboles, y yo no veo que se siembran árboles aquí en esta ribera del río Choluteca ni del Patuca, y hay proyectos solo por los medios de comunicación en papel mojado se queda todo eso, y el presupuesto que hay para eso siempre sale. ¿Y entonces qué? Entonces nosotros tenemos que ir a tocar fotos y hablar con realidades. Gracias. Sí, antes de don Hugo, me dice don Lito Barrientos, buenos días sobre el tema, cierren esto, Eddie, por favor. Buenos días, sobre el tema de seguridad opino, dice don Lito Barrientos, de seguridad opino que la seguridad nacional no solo es cuestión de cárceles. El Salvador es un tema mundial de análisis y no lo observamos. Leyes, armamento, adiestramiento, voluntad política, sistema judicial, manejo mediático, policía, ejército. Es un plan integral. La población en El Salvador apoya al gobierno, lo cual es básico. Siempre habrá oposición de algunas medidas, pero los resultados tangibles evidentemente son básicos. En Honduras las noticias son de incremento de la inseguridad y en El Salvador son todo lo contrario, la mejora de la seguridad. Es un tema complejo, pero hay que observar el caso salvadoreño como lo están haciendo muchos países. Don Hugo. Mire, licenciado, un gusto saludar al oficial Marvin Vieda, quien es el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. Lo que pasa es que cuando en una casa no cabe la familia,
los padres de familia tienen que estar inventando cómo reacondicionar lo que está haciendo falta a nivel de familia. Y el tema de esta mañana es, no es sobre la persecución y no es sobre la prevención del delito, sino por qué construir 2 o 3 centros penitenciarios en el país. El hacinamiento en los centros penitenciarios, se lo decimos nosotros que estamos ahí, en el lugar de los hechos. No sé si apoyando o no apoyando tanto la parte administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y apoyando a los familiares de los privados de libertad y a los mismos privados de libertad, en determinado, todo en su grado de posibilidades. El problema es que tenemos centros penitenciarios que ya no cabe un individuo más. Hay resoluciones de algunos juzgados del país que ya no deben de enviarse más privados de libertad a determinados centros privados, porque ya pasaron de su capacidad máxima. Entonces, aquí es donde el Instituto Nacional Penitenciario, liderado por el comisionado general don Otoniel, tiene que ver qué hacer ante una problemática que es parte de su responsabilidad. El Estado tiene los centros penitenciarios o los establecimientos para las personas, bueno, no para todas, ¿verdad?, pero para algunas personas sometidas a la justicia en este país, o para aquellos que han sido encontrados culpables del ilícito que se les ha imputado. La problemática es que tenemos arriba de 16,000, como bien lo dijo el comisionado Marvin Viera, como subdirector. Ahora, ¿cómo enfrentar ese hacinamiento? Y no me cabe la idea más que tenemos que construir, porque todos los días están ingresando nuevos inquilinos a los diferentes centros penitenciarios del país. En los juzgados de ejecución, señora presidenta de la Corte, fíjese que nosotros tenemos 2 casos de La Tolva, por ejemplo, que uno fue sentenciado a 7 años, 5 meses. Lleva 5 años de estar privado de libertad y que hace preso, nos preguntamos nosotros y se puedan estar preguntando ustedes. Voy donde la juez de ejecución, aquí en Tegucigalpa, voy donde la señora juez y me dice que para que él tenga que tiene que revisión de pena y que tiene que ir al otro lado y que si mientras ella no recibe ese resultado de la evaluación de la pena o la revisión de la pena, ella no puede dejarlo en libertad. Miren, en este país como que necesitamos que el Poder Judicial sea más ágil, sea más oportuno. ¿Qué vamos a tener haciendo personas que ya puedan estar en libertad? Estamos hablando del hacinamiento de los centros penitenciarios, pero necesitamos funcionarios públicos que no se hagan los colochos, que no se hagan los leguleyeros, sino que necesitamos resolver y ayudar a resolver una problemática al Instituto Nacional Penitenciario. Pero la verdad es de que mientras no tengamos esa voluntad política, no vamos a poder descongestionar los centros penitenciarios. La otra cosa es que desde el CODE nosotros hemos estado diciendo que hay hacinamiento, que hay guerras, que hay muertes violentas, etcétera. Ojo con haber dado a conocer que se van a construir 2 centros penitenciarios allá, en aquellos sectores recónditos. Miren, los primeros que van a empezar los ánimos a los familiares de los privados de libertad, a los mismos privados de libertad. Miren, no estemos causando un problema al mismo sistema penitenciario del país. Yo valoro mucho que el día de ayer escuché a determinado funcionario policial manifestar que todavía esto está como en una acción preventiva de análisis y que no se tienen los lugares previstos todavía, pero se supone que uno de los identificados son estos 2 sectores.
yo lo llamo a la reflexión porque en los centros penitenciarios siguen existiendo los dos gobiernos. Los gobiernos de los privados de libertad y el gobierno del Instituto Nacional Penitenciario, ¿cómo no? Pero quienes corren peligro por algunas decisiones que se dicen son los privados de libertad a lo interior. La otra situación, por favor, reitero al instituto, ver qué se va a hacer con ese centro penitenciario que se estaba construyendo aquí en la Sequía Santa Bárbara. Ayudar a agilizar la liberación de aquellos privados de libertad que ya cumplieron la pena. Hemos estado haciendo conciencia a nivel de los diferentes centros penitenciarios con los comités técnicos, como CODE. ¿Por qué seguir teniendo privados de libertad con enfermedades terminales? ¿Por qué seguir teniendo privados de libertad con aquellos que ya perdieron el conocimiento? Ahí me fui a encontrar en Támara con una celda de más de 100 personas que ya ni sabían en qué día estaban. Yo creo que tenemos que ser, estamos en un gobierno de respeto a los derechos humanos y en un gobierno muy abanderado de los derechos humanos, y esperemos que se vayan tomando acciones encaminadas para el mismo descongestionamiento. A lo mejor cuando entre en la nueva ley de gracia constitucional o cuando se reduzca la mora judicial, venga a beneficiar a los centros penitenciarios y nos vamos a dar cuenta que en vez de construir estos 2 centros penitenciarios o 3 que se han anunciado, a lo mejor podamos construir 3 escuelas técnicas en diferentes partes del país. Creo que la visión de los derechos humanos y la visión y responsabilidad de cada uno de los sectores de la sociedad debemos de estar entendidos y sobre todo no solo verlo desde un punto de vista crítico, sino que proponer acciones que vayan encaminados hacia mejorar la situación del sistema penitenciario del país o del sistema de salud o del sistema educativo, que tienen que ver todo esto juntamente con el desarrollo social del país para que todo esté en consonancia. Al haber desarrollo vamos a tener menos violencia, menos criminalidad, vamos a tener menos privados de libertad. ¿Por qué? Porque van a tener cómo optar a otros caminos de bien en vez de ser reclutados por el crimen organizado, narcotráfico, mara, pandilla o cualquier otro sector antisocial a nivel del país. Pero necesitamos tomar conciencia todos los sectores, necesitamos tomar conciencia, como bien lo dijo uno de los compañeros, que los ministros se empapen de la problemática social del país. Pero creo que hay muchos de ellos que la camisa les está quedando muy grande. En un futuro, quizás a mí me encantaría ser director del Instituto Nacional Penitenciario, y no es que me esté promoviendo, no, o a lo mejor nunca, a lo mejor nunca, porque son situaciones bastante complejas en este país y que verdaderamente hay que buscar soluciones. Creo que la solución de construir esos 2 centros penitenciarios se da porque en este momento el hacinamiento al interior de los centros penitenciarios, hombre, él como director o el instituto como tal, no ve la salida más que construir otros 2 centros penitenciarios para salir de esta grave problemática y no seguir diciendo que cada centro penitenciario del país es una bomba de tiempo por el hacinamiento. Pero la prevención y la persecución del delito, esa es una responsabilidad de parte de la Secretaría de Seguridad y que deben de darnos respuesta a la sociedad hondureña o en primera instancia a la Presidenta de la República, a la sociedad, que tenemos una percepción a lo mejor equivocada o no tenemos una... tenemos una percepción que cuando miramos las estadísticas, nos damos cuenta que la percepción es una y la estadística es otra. Entonces, ¿cómo para balancear la situación? En Honduras necesitamos sectores más comprometidos con los graves problemas que tiene el país. Sí, el abogado Carlos Chactura, abogado, comentarios. Sí, buenos días, licenciado Raúl, siempre agradecerle por la oportunidad, un saludo a mi comisionado, al distinguido colega Gonzalo,
y a mi amigo Vito Maldonado. A mí me entristece cuando yo oigo noticias de que se van a construir 1, 2, 3, 4 centros penales. Eso es una señal inequívoca de que no existe idea de cómo planificar en el tema de seguridad. Yo sigo insistiendo y persistiendo en que el principal objetivo debe ser siempre la prevención. Hay muchas causas del crimen, son diversas. La falta de oportunidades es la que ya todos hablamos y todos conocemos, la falta de oportunidades para educarse, la falta de oportunidades para trabajar, la falta de oportunidades para acceder a sitios de expresión positiva de la juventud, como por ejemplo el acceso a canchas deportivas, a talleres, a ese tipo de situaciones. Quiero dejar pues en claro que no todo policía es experto en seguridad y no todo policía es experto en materia penitenciaria. Entonces, ¿por qué no nos auxiliamos de personas que realmente tengan una experticia en esos temas? Sean locales, y si no hay locales, pues que sean internacionales. Traer expertos que de verdad conozcan y manejen esos temas tan delicados. Es verdad que los centros penales existe un hacinamiento tremendo y que eso dificulta la administración, pero también las autoridades tienen mucha responsabilidad en eso, ya lo decía Hugo. Casi el 50% de la población que está recluida en los centros penales son procesados, o sea, no han sido sentenciados. Y algunos están esperando sentencias y otros están esperando juicio, porque existe en Honduras, desgraciadamente, la mala costumbre de aplicar incorrectamente la prisión preventiva. Entonces se mantienen muchas personas privadas de libertad en base a una mala aplicación del concepto de la prisión preventiva. Otra cosa, licenciado, ¿hace cuánto tiempo ya se aprobó la utilización del grillete electrónico? Ya está la reforma incluso en el Código Procesal Penal. ¿Cuántas de estas personas podrían estar con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva utilizando el grillete electrónico? Pero imagínense, se hace la reforma y 5 años después no tenemos un solo grillete electrónico en el país. Entonces, como les digo, son diferentes causas. Yo siempre me voy a desencantar o me voy a ir siempre por la prevención. Y en esto de la prevención nos olvidamos de un factor muy importante, que es la planificación urbana. No es posible que la negligencia de nuestras autoridades edilicias siga permitiendo que se construyan zonas para habitación que no tienen acceso, no tienen calles de acceso, tienen poco alumbrado, es fácil esconderse o es fácil huir de una autoridad. ¿Cuántas veces hemos visto noticias de que encuentran un cadáver en una zona donde la policía no puede entrar? No puede entrar ni en moto, mucho menos en una patrulla. Y esto ha sido el desorden que ha imperado en las principales ciudades del país y que coincidentemente son las ciudades donde existe el mayor índice de criminalidad. Las actividades delictivas siempre tienden a ser más graves en los lugares donde no hay suficiente alumbrado público. Otra cosa también que yo quiero manifestar, que los espacios públicos generan un efecto de armonía y de seguridad. El espacio público en buen estado, cuidado, crea un sentido de identidad social, licenciado. Fomentar el uso de estos espacios públicos que beneficien al desarrollo de la comunidad para el arte y el deporte. Mire, es increíble, aquí en Tegucigalpa, el día de ayer, precisamente yo iba a una audiencia en el Tribunal de Sentencia. En Cancillería, enfrente de Cancillería, hay una rotonda que se acaba de inaugurar, totalmente abandonada.
con la maleza ya crecida, y así hay una infinidad de lugares públicos abandonados, descuidados. Todo eso llama a la delincuencia, todo eso llama a que sea rodeado esos sitios por personas en actividades criminales, porque eso lo que a nosotros nos dice es que hay ausencia de autoridad. Entonces son una serie de situaciones, pero creo yo que la prevención va a seguir siendo siempre el objetivo principal de todo gobierno. Y debemos ya dejar la improvisación, rodearnos de expertos en la materia y que realmente haya voluntad política para crear una verdadera política de seguridad en el país. Muchas gracias, licenciado, por la oportunidad y buenos días a todos. La construcción de cárceles, ¿en qué va a beneficiar en la lucha contra la criminalidad? Tener miles de personas encarceladas es sinónimo de que hay un avance en la lucha contra las maras y las pandillas. En un momento, mis invitados, empezando con el abogado González Sánchez y criminólogo, responden. Volvemos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Antes de las preguntas que hice antes de la pausa, durante la pausa hablaba con él de cómo sería una cárcel en la isla del Cisne, de cuánto costaría. Y lo que usted me dijo, recordó la isla de los hombres solos en Costa Rica. Costa Rica, la sí. cárcel de los Hubo hombres grandes solos. violaciones de derechos humanos, claro que sí. Entonces de repente eso, como dijo bien el licenciado Hugo Maldonado, tiene toda la razón, que estén allá muy aislados. Eso puede crear graves problemas, porque pueden haber violaciones de los derechos humanos y lógicamente los familiares van a aislarlos completamente de los familiares. Entonces eso puede traer problemas a la larga, claro que sí. Dígame, la construcción de esas cárceles, ¿en qué va a beneficiar la lucha contra la criminalidad en el país? Bueno, contra la criminalidad no va a beneficiar en nada, de eso estoy plenamente seguro. Lo que sí puede ser es el hacinamiento, sí, va a contribuir con el hacinamiento, pero para prevenir el delito, que es lo que un Estado debe de preocuparse por la prevención del delito, solo hay dos formas. Una, que se cuente el Estado con una policía de prevención bien equipada, ¿verdad?, con suficientes policías que patrullen constantemente, que anden en las calles patrullando, que tengan la tecnología adecuada. Se requiere una muy buena policía de prevención, que prevenga, que disuada al criminal para que no cometa delito. Lo otro es una policía de investigación muy bien fortalecida, entrenada, capacitada, que el delincuente puede evadir a la policía de prevención, porque recordemos que los delincuentes siempre van más adelante que la policía. Entonces puede evadir a la policía de prevención para cometer un delito, pero no va a evadir a la policía de investigación. Y eso es disuasivo. Entonces, como bien dijo el licenciado Maldonado, la persecución del delito disuade al criminal. Yo admiro las cosas buenas que hace la policía. Yo vengo de esa institución y admiro las cosas buenas, pero también critico. ¿Cómo es posible que en plena vía pública y en el día arrojen los cadáveres, los tiran desde los vehículos, en plenas el centro de la ciudad, de Comayagüela, Tegucigalpa, San Pedro Sula? Eso no es posible. ¿Dónde están entonces los policías? Me pregunto yo, ¿dónde están? En la noche es raro ver una patrulla. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en el día operan cierta cantidad de policías y en la noche otros policías? Para que la ciudad no quede al margen de los delincuentes. Porque prácticamente en la noche es raro que mire una patrulla. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no coordinar estrategias donde se pueda
prevenir el delito en el día y otro grupo de policías pueden trabajar por la noche. Eso es disuasivo. Entonces, lo otro es... Me acaban de escribir, Raúl, como siempre, programa muy bueno. La policía está cuidando la toma de calles, que los ciudadanos no se tomen las calles porque es un gobierno de protesta. Voy pasando en Zambrano, acabo de ver en Costalado, llegando a Zambrano, más adelante una gran cantidad de policías para que no se tomen las calles. Pasé Zambrano, otra gran cantidad de policías que no tomen la calle y la ciudadanía en qué está. Sobre eso refiriendo a los muertos que dice usted. Sí. Y doña Esther dice, solo deme un minuto. Buenos días, estimados, Dios les bendiga. Don Hugo Maldonado, ¿por qué construir cárceles ahorita? Quedó votado el proyecto de la cárcel de Santa Bárbara. Le pregunto por qué no se termine de construir y empezar a sembrar frijoles, maíz, educación, salud. Proponer es fácil, pero le pregunto, ¿los presos pueden salir a sembrar tanta tierra desocupada? Que no piensen en delinquir, alimento que comerán, por favor. Creo que el poder nubla lo necesario para el país, para que el pueblo esté triste. 190 millones, qué fácil se esconden en este país. Bueno, estimados, Dios les bendiga. Don Hugo Maldonado, ¿por qué construir cárcel? Ahorita quedó votado ese proyecto de cárcel allá en Santa Bárbara. Y don Germán Licona dice, Raúl, buenos días, saludos a los panelistas. El problema de las autoridades es que con medidas cortoplacistas quieren resolver un problema estructural que se ha convertido en el talón de Aquiles en materia de seguridad en las últimas décadas. Se tiene que invertir en prevención, lo que usted está diciendo, y terciarizar los servicios de manejo de cárceles, empresas con la capacidad y experiencia aprobada, ya que el problema es de administración de los centros penales, a la par implementar el indulto para aquellos reos que califican y tener espacios para reducir el hacinamiento y hacer las reformas en el Código Penal y Procesal Penal para hacer eficientes los procesos penitenciarios. Ojo, sobre ese grillete, también hay varios que lo andan peleando el negocio de traer los grilletes, pero también hay una mora judicial bien alta. Sí, vuelvo nuevamente a lo que es la prevención del delito. Sí, le están dando la razón. Sí, básicamente los compañeros panelistas que hemos estado ahí, que tienen conocimiento del área, se dan cuenta que uno de los problemas que tenemos nosotros es la prevención y no requiere ciencia. Cuando yo era un niño pequeñito, recuerdo perfectamente bien, y creo que también algunos de los panelistas o los que nos están escuchando, que los patrullajes los hacían a pie la policía. No andaba en patrullas, andaban a pie caminando, recorriendo barrios, colonias. Eso es disuasivo. Pero yo siempre digo, ¿cómo es posible que una patrulla está en una esquina? Ahí están los policías dentro de la patrulla. Ahí están escuchando música, ahí están con los celulares, ahí están chateando. Y a 50 metros, 100 metros se está cometiendo un delito. De aquí que apaguen los celulares, de aquí que enciendan el carro, ya se fue el delincuente. Entonces eso no es prevención. Prevención es salir, que anden en barrios, colonias, visitando pequeños negocios, medianos negocios, grandes negocios, el vecindario, diciéndole, mire, mi nombre es fulano de tal, yo andamos patrullando en este sector. Cualquier cosa que usted mire, inmediatamente nos llama. Que usted vea algo, ¿verdad?, raro ahí, usted inmediatamente comuníquese conmigo y nosotros vamos a estar acá. Pero lo que dice Ricardo Chacón, Raúl, buen día, el problema es que uno le tiene miedo a la misma policía. Claro, yo en esto sí voy a discernir un poco. ¿Por qué? Porque la policía ha cambiado la imagen. No podemos decir que es la misma policía de hace 10, 15, 20 años donde estaban coludidos, confabulados con las pandillas, con el crimen organizado. No, la policía ha cambiado muchísimo y eso a mí me alegra cantidad. Sin embargo, yo creo que algunas estrategias hay que cambiarlas. Yo ya días vengo haciendo hincapié que los patrullajes, la prevención lo hagan a pie y que se anden identificando con la población. ¿Por qué le tiene temor la población a la policía? Porque simplemente no interactúa. Pero si anda en las diferentes colonias, y dije, en pequeños, medianos, grandes negocios, en las casas, mire, muy buenos días, muy buenas tardes. Mire, mi nombre es fulano de tal, andamos patrullando el sector. Cualquier cosa anómala, rara que usted mire, comuníquese inmediatamente con nosotros. ¿Qué va a pasar? El ciudadano va a confiar en su policía. Vamos a empezar a crear conciencia en el ciudadano para que colabore. ¿Cuál es el éxito de la policía norteamericana? Porque resuelven casos.
En primer lugar, porque tienen muy buenos informantes, que nosotros nos falta eso en la policía de investigación, un equipo muy bueno de informantes. Eso es básico. Y lo otro es que en Estados Unidos el ciudadano colabora con la policía. Cualquier cosa que miren el vecino, algo raro, inmediatamente está llamando. ¿Por qué? Porque confía en su policía, porque ustedes pueden ver, y yo estuve con la policía en Estados Unidos, nadie me puede hablar mentira, lo he visto en la película y lo vi en la realidad. Yo estuve patrullando en Puerto Rico, anduve patrullando en Atlanta, en Georgia con la policía. Ahí anda la policía patrullando, ahí anda constantemente moviéndose. Entonces, claro, eso es disuasivo. Lo otro que vengo haciendo hincapié ya días es los operativos. Háganlos de manera aleatoria, no se queden en un mismo lugar, muévanse a diferentes puntos. Ese es disuasivo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una muy buena prevención, va a haber menos cantidad de delitos. Entonces, si baja la criminalidad, baja la comisión de delitos, no es necesario que gastemos esos grandes millones en unas cárceles. La idea es buena por el hacinamiento, pero lo que necesitamos básicamente, lo que el pueblo quiere es ver a su policía en las calles, patrullando, porque eso es disuasivo y eso va a bajar los niveles de criminalidad. Sí, voy a la parte final. Quiero agradecer a don Henry Osorto, comisionado de policía en condición de retiro, que ha tenido a bien estar conmigo esta mañana y con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. Conclusiones, don Henry. Bueno, conclusión es de que la policía trabaje en equipo, binomio población-policía, que crear la confianza, como lo dijo el abogado González, se ha perdido mucho de esa confianza, pero hay que recuperarla. ¿Y de qué manera? Pues ya lo explicó muy acertadamente él, cuál es el trabajo que debe ser la policía preventivos y tener una retroalimentación de lo que está pasando. Ejemplo, Honduras tiene 18 departamentos, cada departamental se debe reunir a diario con sus jefes municipales y dar una retroalimentación qué está sucediendo en su departamento, para que todo el mundo tenga conocimiento qué pasa, qué debe hacer, cómo se debe complementar municipio por municipio, aldea por aldea, y así, de esta misma manera, la gente que colabora, el ciudadano común y corriente, uno ya tiene sus contactos, informantes como le llaman, y es aquí donde se une y de esta manera tener los resultados. Lo importante es de todo esto que existe la voluntad política. Sé que la señora presidenta, ella siempre ha estado muy anuente en conformar lo que es la policía comunitaria. Y es aquí donde se forma la policía comunitaria, donde el pueblo apoya a su policía y descubre a su entorno quiénes son los que andan delinquiendo. Y poco a poco se van sacando de circulación. Y de esta manera se mantienen los municipios mejor organizados. Y recordemos aquí, los alcaldes que no se den por ignorados. El alcalde es la máxima autoridad del municipio, él se da cuenta de todo y es aquí donde se debe involucrar también. Un alcalde conoce exactamente quiénes son los que venden cebollas, verduras en todos los mercados, porque les pasan un impuesto, tienen nombre y apellido, y es aquí de esta manera también hay que utilizar todas estas personas para que nos unamos, para que todos nos protejamos unos con otros, pero no, yo veo alcaldes que pasan desapercibidos de lo que está pasando en su municipio, no les interesa, lo que quieren es simplemente ser alcaldes, ser reelecto, vienen viendo cómo captan votos y no es así. Entonces primero hay que preocuparse por los intereses macro de toda su comunidad y de esta manera creo de que si lo hacemos así, pues creo que vamos a salir avante, vamos a disminuir la criminalidad. Lo importante es que existe la voluntad política de la señora presidenta y es aquí quienes son los que no han dado respuesta, son sus mandos intermedios. Ahí está el problema. Estos son los que deben de crear las políticas claras, las coordinaciones, las sincronizaciones de todas las actividades para que vayamos mejorando a nivel nacional en cuanto a la seguridad. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, don Henry Osorto Canales. Don Hugo Maldonado, consideraciones. El micrófono. Muchas gracias. Creemos que todos los aportes son bien importantes.
nosotros como organismo de derechos humanos, como estamos hablando de la temática de las cárceles, y en las cárceles hay personal humano, tanto administrativo como aquellos que están en custodia, sometidos a un juicio, y que hay que mantener la paz y la tranquilidad, creo oportuno llamar la atención del sector Poder Judicial, del sector Congreso Nacional de la República, aunado con los organismos de sociedad civil que manejamos la temática de los privados de libertad, es que nos preocupemos por la rehabilitación del privado de libertad, de aquel que de una u otra forma ha cumplido la pena, la libertad condicional, y que cómo va este individuo a enfrentar a la sociedad y a enfrentar la vida. No existe rehabilitación del privado de libertad. Ojalá los comités técnicos de cada centro penitenciario ayuden y se comprometan más con todos los sectores encargados para poder salvaguardar inclusive hasta la misma vida y seguridad de ese privado de libertad, que después, 1 mes, 2 meses después, lo están matando en el barrio La Colonia por diversas situaciones. 2, necesito, señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y discúlpeme que le diga que necesito, pero como organismo de derechos humanos, que aquellos defensores públicos que llevan casos de privados de libertad, que pasan años y no se acuerdan de ese privado de libertad, y que no pueden desde San Pedro Sula ir hasta La Tolva o ir hasta Siria porque le queda demasiado largo. Necesitamos que haya al interior, si se pudiera, en esta nueva etapa de administración de la justicia, tener en cada centro penitenciario del país, para ayudar a todo el Instituto Nacional Penitenciario a lograr el descongestionamiento. Los juzgados de ejecución que tengan más compromiso social, que se despeguen de lo leguleyero y hacer las cosas más prácticas y oportunas en favor del privado de libertad. Y, hombre, aquí estamos nosotros, siempre hemos estado a disposición del Instituto Nacional Penitenciario, siempre hemos estado atentos a escuchar a los familiares de los privados de libertad, y sobre todo de cada uno de los directores, porque en cada centro penitenciario del país, cada director se la juega a su manera. Y esta experiencia de nosotros la conocemos desde muchos años, y del trabajo que mantenemos en cada centro penitenciario. De ahí, la fuerza pública o el Ministerio de Seguridad en las calles, colonias, avenidas, luchando contra la impunidad, ya ese es el otro papel afuera de cada uno de los centros penitenciarios. Y la responsabilidad de don Otoniel Castillo Lemos en este momento es que ya no haya dónde seguir alojando a privados de libertad, porque los otros sistemas de justicia no le ayudan a mantener bajo nivel de hacinamiento los centros penitenciarios de Honduras. Y díganos a nosotros como organismo de derechos humanos que conocemos esta problemática y venimos viendo. Y le voy a decir, ahorita hay una baja al interior de los centros penitenciarios, de población penitenciaria, pero urgimos esa ley de gracia constitucional para descongestionar, y urgimos que el Poder Judicial tome cartas en el asunto y un poquito más de responsabilidad, y le acredito que no vamos a tener necesidad de construir más centros penales en el país. Muchas gracias, don Raúl, muchas gracias a los amigos que estuvieron compartiendo esta mañana con nosotros. Gracias. Aquí 2 personas le escriben. Don Lito Barrientos dice: a Hugo Maldonado lo deberían nombrar director nacional. Y aquí me dice Carlos Chactur que cuando Hugo sea el director del Instituto Nacional Penitenciario, me lleve de asistente, dice el abogado Carlos Chactur. Bien, ya para despedirme, un abrazo a los compañeros panelistas. Yo quiero decir o aclarar
que muchas veces le echamos la culpa a la Policía Nacional. No olvidemos, la Policía Nacional hace cosas muy buenas. Otra cosa, que la Policía Nacional ha cambiado, ya no es la Policía Nacional, lo dije, de hace 10, 15, 20 años, que estaban coludidos, etcétera, etcétera, lo que todos ya sabemos. Yo creo que lo que se necesita ya es un poquito más de interacción de la policía con la población para recuperar nuevamente esa confianza que debe de tener la población en su policía. Y lo otro es que apuntémosle por favor a la prevención. Si hay buena prevención del delito, van a bajar los niveles de criminalidad. No va a haber necesidad de repente que gastemos esas grandes cantidades de dinero en centros penitenciarios, sino una buena prevención. Lógicamente, con una buena prevención van a ser capturados muchos y vamos a necesitar centros penitenciarios para que no haya ese hacinamiento. Pero sí, por favor, apostémosle a las dos cosas. Una buena prevención del delito. Sé que la Policía Nacional tiene la capacidad, tiene el entrenamiento, tiene la logística, tiene todo para montar una buena estrategia de prevención del delito. También tiene una muy buena policía de investigación, hasta con un laboratorio criminalístico para la inmediatez en el proceso de la evidencia y así poder presentar al imputado con los medios probatorios suficientes como para sustentar un caso. Lo otro es que no dejemos sola a la policía. También este es un trabajo del Ministerio Público. También es un trabajo de la Corte Suprema de Justicia, como bien lo decía el licenciado Maldonado. Tiene razón. Este es un trabajo en equipo. Le dejamos solo la responsabilidad a la policía. Ajá, y la Fiscalía. Y la Corte Suprema de Justicia también. Entonces yo creo que este trabajo debe ser en equipo y hay que verlo de esa forma. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado. Bien, gracias al abogado Gonzalo Sánchez, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares, también a don Henry Osorto y a don Hugo Maldonado. No pude leer todos los mensajes de la gente y también no pasar todas las llamadas, espero comprendan y tengan a bien disculparnos. Continúen con nosotros en Canal 11 Radio Visión Honduras. Feliz viernes.